Bien, pues ya puse la banda. Simplemente que como recomendación, como pueden ver, ya tense la polea. Ahí está la marca, está en su marca, en medio de las dos cejitas, la flechita que tiene. Esto es muy fácil, solamente con unas pinzas como estas las ponen en estos dos orificios aquí, y le dan vuelta hacia acá. Ya que vean que está en la marca que debe de estar, sin soltar las pinzas, aprietan la tuerca. Con una de media para que puedan apretar la tuerca. Les recomiendo que las pinzas vayan por abajo. Al hacer esto y llegar a la marca, ustedes pueden apretar con el dado y la matraca sin problema, ya que no estorba nada. Ya lo apretan con la otra mano sosteniendo aquí. Ya que haya apretado, pueden sacar las pinzas, verificar otra vez. Y si ya quedó, ya está listo. Entonces, como otro dato que les puedo dar es de que si lo ponen al poner la banda, ponen en la marca exacta que hicieron en el video anterior que les enseñé, la ponen exactamente ahí en su marca, puede que cuando pongan la banda se mueva para acá, ya que cuando entra a la polea de la bomba se mueve. Entonces les recomiendo que la marca de la polea del cigüeñal la pongan un diente adelante, y al poner la banda se va a regresar a la marca, y como pueden ver ahí queda exactamente en la marca y ya la banda está puesta. Y ya quiere decir que eso está a tiempo, ya que pueden ver la marca, esta con esta están en línea. Esta con la flecha están en línea. Eso quiere decir que ya quedó a tiempo. Y lo que sigue es poner tapas, poner la tapa de la polea del cigüeñal y la otra polea que lleva ahí. Entonces hay que armar. Ahorita les explico. Bien, pues ya después de haber puesto la tapa de ahí arriba, la polea, la bomba del agua, es poner esta tapa, metan este tornillo como guía, después se van abajo del carro y ponen es el mismo tornillo el que agarra y entonces que no se les pase, como me pasó a mí poniendo la otra tapa. Entonces es ponerla y apretar los tornillos. Después de eso ponemos la polea, como pueden ver esa es su posición, y aquí arriba están las marcas. Que pueden ver que están sincronizadas también. Eso quiere decir que está a tiempo.
Entonces vayan armando. Recuerden que siguen estos dados, esos tornillos con una llave Allen. Para apretarlos, ponerlos y apretarlos. Bien, déjenlo hago. Bien, pues después de poner esta tapa, de asegurarse que queda bien la tapa, apretar los tornillos Allen que van a la polea. Metemos el soporte para esto. Yo subí el motor lo más que pude, y por aquí entra igual de la misma manera si lo sacamos. Entonces lo ponemos este tornillo que va aquí, el de abajo, y ya que estén esos dos, ya el último podemos poner este, pero este ya va a ser igual con el motor más abajo. Ahorita aprovechar que está el motor arriba, ponemos este y el de ahí abajo. Al último dejamos este, ya que ese se va a poder poner ya que estén los dos, ya están alineados. Entonces vamos a apretarlos. Pues bien amigos, ya después de haber apretado los 3 tornillos del soporte, vamos a poner el que sigue acá arriba. Para eso vamos a dejar más o menos un nivel. Vamos a poner el que va aquí y le vamos a ir hallando más o menos a dónde queda. Bien, vamos a hacerlo. Bien, pues ponemos el soporte, apretamos este, y ahora sí vamos a alinear los orificios que aquí se alcanza a ver. Todavía no está alineado. Vamos a acomodar el gato para que empuje el motor hacia arriba de la forma correcta. Bien, pues ya después de haber puesto estos 2 tornillos, este y el otro de este soporte, ya nada más, perdón, es el celular. Alineamos lo que viene siendo de este soporte con estos tornillos. Vamos subiendo el motor, y hay necesidad como de bueno, a mí mi gato no tiene una llantita, entonces como que no me lo sube parejo. Yo tuve que agarrar de acá, hacerlo hacia adelante para que embonaran bien en donde van los tornillos en esta parte. Entonces si hay necesidad de mover, ustedes también hagan lo mismo para que no les cueste ponerlo. Ahora ya lo que sigue es poner el alternador, la tapa de aquí, los depósitos anticongelante, dirección. Ya hay que ir armando. Entonces ahorita que ponga esto, grabo cómo poner el alternador, ¿ok? Bien, pues yo puse el alternador. La verdad sí me costó, no sé por qué. Estas cosas entran muy justas. De hecho hay que pegarle aquí. Aquí le pegué y aquí también. Espero no espero no haya ya nada. Bien, pues ya metí el alternador. La verdad sí me costó. No sé por qué entra muy justo. No sé si estos aumentos se recorren. Yo les pegué, pero ni siquiera se recorrieron poquito. Tuve que meterlo, posicionarlo y empezarle a dar con un desarmador y un martillo para que fuera entrando, ya que le pegué aquí, le pegué acá y le pegué de este lado. La verdad me costó, no sé por qué entró así tan apretado. Si alguien sabe, por favor díganme. Y bueno, yo así ya lo metí. Yo sé que así no se hacen las cosas, pero así me tocó esta vez. Como pueden ver, está chispeando. De repente se viene el agüita, de repente se va. Pero bueno, para que yo termine, pues lo metí así. Ya no tuve tiempo de investigar, de checar cómo es que se podía meter sin problema.
entonces me tocó, ahora sí que me tocó meterlo así. Esperemos no haber dañado nada del alternador, ya que pues si no va a ser unas con otras, arreglamos una cosa y dañamos otra, pero esperemos que no. Se lo di a conciencia los golpes, entonces esperemos que no haya pasado nada. Bien, pues ya vamos a poner esta polea, que es la tensora de la de accesorios, la del alternador, y rellenar los depósitos. Recuerden esta manguera que es del depósito del anticongelante, ponerla, es la que quitamos de este lado, esta. Entonces vamos a poner eso, vamos a llenar los depósitos, a dar una última inspección de arneses, tornillos y todo, y bueno, pues echarlo a andar. La banda, como ven, pues ahí quedó, ya está. Pueden ver que yo tengo desarmado aquí porque bajé la caja, pero para hacer esto nada más es para cambiar la banda, nada más es quitar esta llanta sin desarmar nada. Yo pues desarmé las piernas y pero no es necesario para hacer eso. Entonces déjenme conectar todo, rellenar y ahorita vemos. Bien, pues ya lo pusimos, amigos, son 3 tornillos. Ya saben, acomodan la banda y con esta hacia acá para meterla. Ya que la metan, pues nada más lo dejan ir y ya se tensa la banda. Y bueno, pues eso es todo. Ya armamos, ya nada más esta tapa va ahí y estos son sus seguritos. Eso ya es muy sencillo. Entonces hasta ahí terminamos, amigos. Así es como se monta se cambia la banda del tiempo, así como se pone a tiempo. Entonces espero les sirva el video, que tengan un excelente día, nos vemos.